Muy bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar orando al Señor y para Amén. comenzar las clases, entonces, para que Dios nos guíe en esta enseñanza y podamos nosotros aprender más de su palabra. Así es que, Amén. bendito Dios Padre Santo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de seguir adelante fijando nuestra mirada en tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, te pedimos que bendigas este tiempo, que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos nosotros también aplicarlo a nuestras vidas y así también, una vez que aplicamos nuestras vidas, podamos nosotros enseñarlos a otros, Señor. Y eso es lo que queremos, Señor, también ser de bendición con este curso para otros. Gracias, Señor, por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy Amén. bien. Le voy a pedir, por favor, que pongan en silencio el micrófono, así el eco no me va a afectar a mí cuando yo hablo y no me desconcentra eso. Ahí está, perfecto. Muy bien, como vamos a repetir de vuelta el de la semana pasada, entonces, para que también podamos tener una hilación de lo que vamos estudiando, entonces, lo que vamos a hacer es justamente hablar un poquito de lo que teníamos que haber memorizado, que justamente viene a ser la primera etapa. Nosotros teníamos previsto que teníamos que memorizar el de la manito, que viene a ser la oración, la lectura, la memorización, la congregación y lo último viene el servicio. Muchas veces nosotros queremos el servicio primero. Entonces tenemos que tener una orden, el servicio es lo último. Y estamos tratando, en la primera etapa habíamos tratado sobre los 5 carriles del ser humano que también tenemos que memorizarlo. El área físico, el primero; el segundo, área intelectual; área emocional; área social y área espiritual. Todos los carriles son muy importantes. Entonces, también les había dicho que tenían que memorizar PAFES, P de preparar, también A de acompañar, F de fortalecer y ES de establecer. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente eso. Entonces ya habíamos tratado sobre la normalidad, es la primera etapa en la que nosotros nos encontramos. Normalidad, también tenemos que memorizar 4 etapas, serían crisis, refrigerio y pruebas. Entonces, sabemos que en la última etapa nosotros, eso es lo que a nosotros nos va a llevar al éxito o al fracaso, el no desviar la mirada de Cristo. Entonces así no se va a producir el hundimiento total. Entonces, tomado de la mano de Cristo, entonces fijando la mirada en Cristo, entonces seguimos adelante. Entonces pasamos ahora a la siguiente etapa, que sería justamente, ahí vamos a ver en la pantalla. Estos son los objetivos. Entonces, ahora vamos a ver, justamente quiero que me ayude con la lectura. A ver, mi hermana Rosa, con Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. A ver tu micrófono, Rosa, de vuelta, ahí. Ajá. Ahí Amén. está. Voy a Amén. leer. La palabra es bendita. Amén. Dice la palabra así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en él, en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino
y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál 60 y cuál 30 por uno. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Para oír, oiga. Entonces, Oiga para oír. perfecto, muy Amén. bien, amén. Entonces, ahora vamos a estar tratando Amén. justamente 4 obstáculos de la fe, que es muy importante que hagamos la mímica todos juntos. Entonces, vamos a hacerlo todos juntos. Entonces, vamos a ver, prendan sus Amén. camaritas, a ver, Aida, mi hermana Aida, así nos ayuda con la mímica también. Hoy no está con nosotros Vanessa. En la ignorancia, tenemos que hacer, justamente tenemos en la mente, Ignorante. es donde nos ataca justamente el adversario en la mente, La la ignorancia. ignorancia. Luego el La sufrimiento, ignorancia. entonces una cara triste de sufrimiento, no de risa. Entonces, el materialismo y Es, la buena tierra, ¡pim! la mente. Perfecto. Entonces, los buenos frutos. Entonces, hacemos la mímica. Ignorancia, Ignorancia. sufrimiento, materialismo Realismo. y buena tierra, que sería ¡pim! Buena semilla. Buena tierra. Perfecto. Entonces, ahí vamos viendo justamente que Jesucristo, aquel día salió Jesús de la casa, dice, justamente, a ver, voy a minimizar esto para poder verlo mejor. Perfecto, ahí De está. la casa. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él a la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra, pero salido el sol se quemó porque no tiene raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a cual a 60 y a cual a 30 por uno. Entonces, el que tiene oídos para oír, El que tiene oiga. oído para oír, Perfecto. oiga. Entonces nosotros vemos en cuanto a la ignorancia, que justamente vemos ahí al sembrador donde está echando la semilla y las aves que están pendientes de, también para que puedan venir y comerlas, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, a ver, ahí está, perfecto. Entonces vemos justamente que ninguno inicia la carrera cristiana comprendiendo todo. Entonces nadie nace sabiendo, o sea, eso es algo muy natural. A ver, el micrófono, eh, a ver, ahí está, perfecto. Entonces, muchos vienen a la iglesia, hacen el discipulado, asisten a las reuniones, entonces, no porque hayan comprendido el evangelio, sino que están experimentando algún deseo personal. Entonces, eh, vemos que vienen a Cristo, vienen a las congregaciones para que se le cumpla algún deseo, entonces supla alguna necesidad personal o también esperan algún milagro en su vida. Entonces,
es natural que escuche el Evangelio y permanezca todavía en ignorancia. Entonces, porque Satanás conoce muy bien esta debilidad. Entonces, nosotros vemos una característica que justamente tiene esto, que ahí la característica representa a los que oyen la palabra. Entonces, oyen la palabra. Siempre hay que atender bien esta parte porque todos van a oír la palabra. Entonces hay cierta disposición para escuchar, aunque oyen la palabra, no la entienden. Y este es un terreno fácil para el enemigo, que viene y arrebata lo poco que recibió. Entonces vemos en la aplicación que ninguno inicia la carrera cristiana comprendiendo todo. A veces no hemos entendido bien el Evangelio, que es un mensaje que tiene a Dios como centro y no al hombre, o simplemente hay muchas cosas de la escritura que al leerla o estudiarla no entendemos por nosotros solos. Entonces ahí vemos un ejemplo, el, justamente el etíope eunuco, ahí vamos a leerlo para poder, en Hechos 8:26 al 35. Entonces, Hechos 8:26 al 35. A ver quién me ayuda. A ver, Venancia, Sí, ahí lo busco. rápidamente. 8:26-35. Hechos. Un ¿Listo? ángel, Sí. sí, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquilla. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Perfecto. Bueno, en este caso nosotros vemos que estaba leyendo la palabra. Entonces vemos que lee la palabra, lo estaba haciendo por una vocación personal, nadie lo estaba obligando para leer, lo hacía porque deseaba, quería y entonces, pero tenía algo que justamente podríamos estar con un discípulo también así que ya lee su Biblia. Entonces, solo, sin necesidad que alguien le esté encima. Por ejemplo, en este caso, cuando yo le pedí que lean,
la Biblia, entonces yo primero fui el ejemplo. Entonces, sí o sí, si yo no mando por ahí, algunos no mandarían su lectura. Entonces, pero hay personas que ya lo hacen porque ya lo desean, quieren. Entonces, no hace falta andarle atrás. Entonces, incluso vienen a la iglesia puntual, mucho más puntual que nosotros. Entonces, con eso ya nosotros nos sentimos gozosos y eso está muy bien. Pero que ya tenga cierta disciplina no quiere decir que ya sea maduro espiritualmente, que ya sepa las cosas. Entonces, igual debemos preguntarle también como Felipe, ¿entiendes lo que lees? Entonces es muy importante nosotros hacerle la pregunta porque por más de que ya sabe leer su Biblia, por más de que no hace falta que se le ande atrás, entonces por ahí tiene algunas dudas que no lo va a preguntar. Entonces no basta con hacer un programa de discipulado, entonces no debemos querer tener muchos discípulos también, porque por ahí nosotros cuando estamos discipulando a muchos, entonces no podemos tener la libertad de preguntarle a cada uno, porque imagínense si llegamos a tener 50, 30 discípulos, entonces no podríamos alcanzar el tiempo para preguntarle a todos si entienden lo que leen. Entonces es mucho más fácil cuando hacemos uno a uno. No digo que esté mal también hacer un discipulado en grupo, entonces, pero lo que nosotros queremos lograr con el discipulado es que atesoren lo que aprende en su corazón, lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, pero nosotros vemos, por ejemplo, ejemplos en la Biblia que Cristo tenía multitud de discípulos. Entonces, él tenía multitudes, pero de las multitudes, él tenía 12 con las que él trabajaba diferente. Entonces, él había escogido a los 12 apóstoles. Entonces, vemos también que de los 12, también él tenía algo muy especial con tres. Entonces, nosotros también, justamente, o sea, vemos que entonces nosotros, por más ganas que tengamos, no vamos a poder tener una multitud de discípulos. Así también lo hizo Cristo. Entonces, él estaba justamente enseñando para que nosotros también podamos hacer un discipulado con, de, vamos a decir, un discipulado como para que nosotros podamos alcanzar también hacer un discipulado con ciertos grupos nada más. No es que Cristo no lo podía hacer con toda la multitud, podía hacerlo, pero Él quería dejarnos enseñanzas para que nosotros podamos también repetir lo que Él estaba haciendo. Entonces, para que podamos alcanzar también a pisar las pisadas de Cristo. Entonces, es muy importante. Entonces, Cristo no es que Él hacía algo que nosotros no íbamos a poder lograr hacer. No, no lo estaba enseñando de esa manera. Entonces, no era algo imposible. Entonces, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros podemos suponer que ya nuestro discípulo esté entendiendo todo. Entonces, porque a veces nosotros no vamos a encontrar discípulos que no nos van a preguntar las dudas que tienen, no nos van a preguntar. Entonces, no debemos nosotros suponer, debemos hacer lo que dice también dice Felipe, entonces, Felipe, ¿qué dijo? ¿Entiendes lo que lees? Entonces, nosotros mismos debemos preguntar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos que nuestro discípulo ya sabe leer, entonces, pero no nos pregunta si entiende lo que lee, ese sería el primer nivel. El segundo nivel justamente va a ser la siguiente. Si están anotando, el segundo nivel sería, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Entonces, primer nivel, no hay que olvidarse, es aprender a leer, solo leer. Luego, el segundo nivel
lo repito de vuelta, ¿entiendes lo que lees? Entonces, una cosa es leer y otra cosa es comprender lo que estamos leyendo, porque muchos dicen, yo estoy estudiando la Biblia, pero solo lo que está haciendo es leyendo. Entonces, no es lo mismo leer que estudiar. Entonces, es muy importante llevar en cuenta eso. Entonces, de repente el discípulo ha aprendido el hábito de orar, a leer solo por varios meses. Entonces hay que respetar el proceso poco a poco, de lo básico. Entonces, ejemplo, aprender los libros del Nuevo Testamento. Entonces hay que saber en qué nivel está el discípulo. Entonces ver estrategias, tomar un examen, entonces pruebas, etcétera. Entonces, o hacerle algunas preguntas. Entonces, pero hay cosas que están cargando por años y Satanás lo sabe muy bien. Entonces, eso lo puede usar como para un tropiezo. Entonces, hay que llevar en cuenta eso. Entonces, nosotros vemos la aplicación que justamente que esto puede acarrear. Entonces, cuando nosotros no comprendemos. Entonces, ahora justamente se termina el tiempo, por eso vamos a comenzar de vuelta para que no comencemos la segunda parte que sería el sufrimiento y luego se nos corte, entonces en la mejor parte, porque esta parte es muy importante que tratemos el sufrimiento. No sé si tienen algunas dudas, algunas preguntas con respecto a a esta primera parte. Ahí, ahí le estoy solicitando para que... Ahí está, perfecto. Rosa, Ay, bueno, mira, es muy cierto lo que dicen, ¿verdad? Es de lo del discipulado. Hay uno que no te preguntan es nada, pero es importante porque claro, con el hecho de que no te pregunten, no quiere decir que ya lo sabe, ¿verdad? Que no sabe, pero ellos piensan que lo saben. Por eso uno como es el que está discipulándolos, uno tiene que estar pendiente y preguntarle, como hizo Jesús ahí, como le dijo de Felipe Lenuco, ¿entiende lo que estás leyendo? O que quiere, o sea, explica un poquito qué es lo que entiendes de ahí. Entonces así ellos se van familiarizando más con la palabra, ¿verdad? Entonces yo digo que sí es importante eso, preguntarle siempre, o sea, saber sus inquietudes con respecto a lo que uno le enseña sobre el discipulado que ellos tienen, que así están mismo. recibiendo. Ujú. Sí, es Amén. muy... Amén. ¿Alguien más? A ver, Ramón. Ahí lo tenemos también a Nancy. Me pareció importante esto, de que el discípulo muchas veces cree, porque en realidad por ahí lo que tiene es mucha lectura, por ahí tiene capacidad de retener la lectura en la mente, ¿no es cierto? Conocer muchos pasajes, pero por ahí no lo entiende. Entonces está bueno de entender esto, de que una cosa es la lectura y otra cosa es comprender verdaderamente lo que uno lee, comprender el texto y la teología, ¿no? Conocer de Dios. Perfecto, gracias, mi hermano Ramón. Así es que ahí, ahí le solicito a Nancy que habilite su micrófono. A ver. Mira, el micrófono. Hola Nancy, ¿cómo estás, mi hermana? O sea que ahora se va a cortar, entonces hay que iniciar de vuelta. Entonces ahí comenzamos con la siguiente parte. Mari, ¿por qué no se ve? Porque los sonidos se ven bien. Ese Dios, Dios, micrófono, a, míralo ahí. a Está ver, prendido. a ver, Dios bendiga. Dios los bendiga, Nancy. ¿Usted se conectó ahora? Sí, se me hizo difícil, no podía, no encontraba cómo. Yo no sé bregar mucho Entiendo, con esas comprendo. cosas. Entonces, ahora justamente vamos a comenzar de vuelta, así es que se termina el tiempo que nos da
para poder conectarnos, así que ahí vamos a comenzar de vuelta. Justamente me llaman cuando estoy en la reunión. A ver, voy a necesitar que me silencien los micrófonos de vuelta, por favor, y así continuamos. Perfecto. Muchas gracias. Así es que ahí está. Listo. Perfecto. Entonces continuamos. Entonces ahora vamos a ver justamente, ya vimos el ejemplo del etíope eunuco. Entonces ahora pasamos al sufrimiento. Entonces, esto sería el corazón entre pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, esto representa no solo al, al que oye la palabra, sino también tiene una característica que recibe con gozo, pero tiene una característica muy significativa, justamente que no tiene raíz en sí. Entonces el gozo se consume muy rápido. Entonces la aflicción, las pruebas terminan por desanimarle más rápidos y tropieza. Entonces nosotros podemos ver una aplicación en esta parte que por la revelación de la misma palabra sabemos que al empezar nuestra carrera de la fe, vendrán de todas maneras grandes pruebas, aflicciones para todos nosotros. Entonces, una de estas aflicciones es la persecución que sufrimos por causa de nuestra fe. Entonces, las burlas, las presiones, las críticas, las habladurías que es en nuestro medio se vive. Esto no solamente va a ocurrir en nuestros alrededores, sino que también puede pasar en la sociedad, porque las burlas, las críticas lo podemos tener en nuestro trabajo, nuestros vecinos, entonces en todos lugares. Entonces también vemos que la palabra de Dios dice que los primeros enemigos van a ser los de su casa. Entonces hay que llevar en cuenta que muchas veces nuestras familias también nos van a dar la espalda. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente esto, que eso es un costo que nosotros tenemos que pagar por servir a Cristo. Entonces, esto también es un costo que nosotros debemos llevar en cuenta. Entonces, vemos que con esto, entonces, vemos la aplicación y la característica que tiene esto, que no está firme. Entonces, porque muchas veces nosotros vemos a un discípulo que viene, escucha con una sonrisa, ya con una sonrisa en los labios. Entonces, no debemos quedarnos con eso, porque tampoco quiere decir que por más de que de repente ya escuche y con mucho gozo, y entonces por ahí te dice amén a todo. Eso no quiere decir que ya esté bien plantado. Entonces aquí hay mucho peligro, porque el gozo se consume muy rápido. Entonces, quiero que me ayuden con unas lecturas. Entonces, que uno rápidamente me abra, por ejemplo, Rosa, que me abra en Primera de Tesalonicense 5:16, Ramón en Gálatas 5:22. A ver, ahí lo tenemos también. Ahí lo tenemos también no sé si Nancy, ¿cómo estás para leer? Bien, estoy bien, Perfecto, yo lo entonces, escucho, sí. Sí. muy bien. Entonces, si sale bien, entonces Juan 15, 9, 11. Yo le voy a avisar, entonces la primera que va a leer va a ser Rosa. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:16. Amén, dice la palabra, sí. Gloria a Dios. Estar siempre gozosos,
Nada más. Cortito, entonces está siempre Siempre gozoso. A ver, Ramón, ¿ya lo tienes? Gálatas. Era 5:22. Gálatas 5:22. Sí, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. perfecto. Entonces vemos que debemos estar siempre gozoso en la primera parte. Entonces, siempre gozoso. Ahora, Juan 15, 9 al 11, le vamos a pedir que reactive su micrófono a Nancy. Amén. 15 del 9 al 11. Sí. Amén. Como el, como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vosotros gozos y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Entonces vemos que el gozo que nos pide el Señor no es solamente un gozo temporal. Entonces, primeramente ya nos había dicho que debemos siempre estar gozosos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta parte? Que justamente el gozo que Cristo nos da no es temporal, no es temporal. Y nos pide también que siempre estemos gozosos. Quiero que anoten esta parte, Juan 17:13, que no lo vamos a leer. Juan 17:13, otro ejemplo más, 2 Corintios 12:10 y Filipenses 1:4, Filipenses 2:29. Es así, lo vamos a leer, yo lo leo. Filipenses 1:4, Filipenses 2:29 y 4:1. Entonces el 1:4 dice lo siguiente: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos. Entonces en el 2:29 vemos que dice lo siguiente: recibile pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Entonces en el 4:1, así que hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía está así firme en el Señor amado. Entonces, siempre, siempre con gozo. Entonces, vemos que el gozo que nos da nuestro Dios es permanente, no es de corta, no es un gozo que desaparece rápido. Entonces, es muy importante que veamos esto porque ¿qué nos está indicando si esta persona recibe con gozo pero no tiene raíz en sí? Entonces vemos que nos está indicando una posible persona que aún no se haya convertido. Entonces, porque cuando Dios te da el gozo, ese gozo es permanente y no es de corta duración. Entonces, es una característica que vemos que cuando uno no experimentó una verdadera conversión, tiene solo una alegría por fuera. Entonces, eso es temporal y es superficial. Entonces la alegría es solo por fuera, pero no se experimentó nada en lo profundo, en el corazón. Entonces en la iglesia van a llegar muchos con esta alegría. Entonces vamos a ver muchas personas que encantados van a escuchar que muchas veces el predicador está predicando la palabra, entonces esta persona por ahí va a estar diciendo amén, amén, amén a todo. Entonces uno tiene que tener mucho más miedo a este tipo de persona. ¿Por qué? Porque
solamente es un gozo por fuera. Entonces es como que una florcita que vemos por fuera, pero cuando no tiene raíz, esta flor puede ir volando por el cielo. Entonces no, como el gozo se consume muy rápido. Entonces no podemos ver el corazón de las personas. Entonces por eso nosotros no podemos decir directamente esta persona no es convertida muy rápido. Porque ¿qué pasa? El único que puede conocer el corazón de nosotros, de todos, viene a ser el Señor. Entonces, Dios es el único que puede conocer nuestro corazón y el corazón de nuestro discípulo. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? No hay que olvidarnos de esto. Entonces debemos buscar la sabiduría divina, decirle, Dios, abre mis ojos, ayúdame a discernir si esta persona en verdad está echando raíz o solo es superficial. Entonces es muy importante que nosotros pidamos al Señor la sabiduría de Él y dependamos de la sabiduría de Él y no de la nuestra, porque nosotros por ahí muy rápido somos para juzgar. Podemos estar juzgando a esta persona y eso no debemos hacer, porque nosotros como discipulador lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestro discípulo. Nunca debemos juzgar. Entonces debemos dejar eh, esto de juzgar al que juzga con justo juicio, porque nuestro juicio justamente no va a ser justo. El que juzga siempre es Dios. Entonces es muy importante esto. Entonces ahí vemos justamente la característica que esto, vamos a repetirlo, esto representa no solamente al que oye, sino al que recibe con gozo una característica significativa, lo repetimos de vuelta, no tiene raíz en sí. Entonces el gozo se consume rápido, la aflicción y las pruebas terminan por desanimarle más rápido y tropieza. Entonces, por la revelación de la misma palabra, sabemos que al tropezar nuestra carrera de la fe vendrían de todas maneras grandes pruebas y aflicciones para nosotros. Entonces, una de estas aflicciones es las persecuciones que sufrimos por causa de nuestra fe. Entonces, burlas, presiones, críticas, habladurías, es lo que en nuestros medios se vive. Entonces, esto es a diario. Entonces, esto no debe desanimarnos a nosotros, porque hay un ejemplo muy importante que nosotros podemos ver justamente con Pedro y Juan cuando ellos fueron amenazados. Entonces vamos a ver ese ejemplo y lo vamos a leer, que, a ver, ahí ya le digo, Pedro y Juan. Hechos, ahí, 4:16 al 20. A ver quién se anima a leer. Amén. Ahí lo tiene Rosa. Muy bien. Amén. Hechos 4:16 al 20 dice así, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria, y todos los que moran en Jerusalén no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amanecémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen que hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hasta el 20, ¿no? Hasta el 20. Hasta el 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Amén. Gracias, mi hermana
Rosa, por Amén. ayudar con la lectura. Entonces, vemos que justamente Pedro y Juan recibían amenazas, pero en aquellos tiempos no es como en nuestros tiempos. Hay países donde verdaderamente las amenazas justamente no son como en nuestros países. Nosotros somos libres de predicar a Amén. Cristo, pero muchas veces no lo hacemos. Con esa misma libertad no lo hacemos. Pero ellos recibían amenazas, pero no solamente amenazas cualquiera, sino una amenaza de muerte, pero ellos estaban dispuestos justamente a morir por Cristo. Entonces, ellos estaban dispuestos primero a obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón en este aspecto? Porque muchas veces nosotros podemos decir, cuando recibimos una amenaza, entonces esa amenaza, si es de muerte, entonces deberíamos de preguntarnos qué haríamos en ese caso. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Si desistiríamos de nuestra fe o no? Entonces, la promesa que justamente el Señor nos da es, en Juan 15:20 dice lo siguiente: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, dice. Entonces vemos que justamente lo perseguían a Cristo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Entonces, nosotros no somos absolutamente nada comparado con Dios. Entonces, solamente somos siervos, esclavos de Cristo. Entonces, si a Él lo persiguieron, también a nosotros. Entonces, ya Cristo lo había advertido que si a Él le persiguieron, también a nosotros. Porque muchas veces a nosotros nos predican un evangelio que dicen, Cristo es la solución. Cristo, si tenés problema de matrimonio, Cristo, ven que Cristo te va a solucionar todos tus problemas. Cuando tenemos problemas, por ejemplo, de alcoholismo, de drogadicciones, o muchas cosas más, o problemas económicos, muchas veces muchos nos dicen, Cristo es la solución, vení a Cristo que Cristo te va a solucionar todo. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, entonces nos encontramos nosotros que recibimos persecuciones, habladurías, recibimos burlas, entonces los problemas son mucho mayores. Entonces nosotros decimos, pero esto no era lo que a mí me prometieron. Entonces, cuando vamos a la Biblia, también encontramos que Cristo mismo también nos prometió esto, que si a Él le persiguieron, también a nosotros. Entonces, ahí cuando dice, por ejemplo, el siervo no es mayor que su señor, entonces eso quiere decir justamente que nosotros no podemos ser mayor que Cristo. Entonces, si a él le persiguieron, también a nosotros. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. En Juan 16:33 también dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero es la paz de Él, porque muchas veces nosotros buscamos la paz del mundo. Pero ¿qué es lo que dice lo siguiente? En el mundo, ¿qué vamos a tener? En el mundo tendréis aflicción. Él nos prometió una paz, pero la paz de Él, la paz de Cristo. Entonces también nos indicó que vamos a tener aflicción. Pero ¿qué nos dijo también como una esperanza? Entonces él dice lo siguiente, pero confiad, confiad. Él nos manda que confiemos en él. Entonces, y después dice, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros estamos seguros en Cristo Jesús que Él ha vencido al mundo. Entonces debemos confiar en su palabra. Nosotros estamos del lado vencedor. Si estamos con Cristo, nosotros somos vencedores. Entonces, porque tenemos vida eterna, no hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios, como dice su palabra. Y en Mateo 16:24 vemos también que Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, muchas veces nosotros decimos, sí, yo sigo a Cristo, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo sirvo a Cristo, pero esto de negarse a sí mismo es muy importante que nosotros entendamos bien. Y para eso vamos a ver qué significa negarse a sí mismo. Entonces, esto significa que debemos morir a nuestros deseos, a nuestras perspectivas y morir a nuestros sueños, a nuestros caprichos, a nuestro bienestar. Muchas veces nosotros queremos muchas comodidades y trabajamos muy duro para tener esas comodidades y al final dejamos de lado a Cristo. Entonces, tenemos que tener un equilibrio y vivir para Cristo. Si estamos enfermos todas nuestras vidas, entonces que esa enfermedad glorifique a Dios. Entonces, Dios está trabajando en nuestras vidas, porque nosotros vemos, por ejemplo, Timoteo, Pablo, también Tito, ellos estuvieron enfermos y siempre dijeron, Pablo, por ejemplo, él sufría todo tipo de enfermedades, persecuciones, apedreamiento, y él que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si nosotros vivimos de esa manera, entonces podemos decir, vivo para Cristo, entonces yo ya no vivo para mí. Entonces, el yo. Entonces debemos saber que aquí venimos para glorificar a Dios. Nosotros venimos para hacer feliz a Dios y no que el Señor nos haga feliz a nosotros. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Entonces, nosotros venimos para cumplir la voluntad de Dios, no que Dios cumpla nuestra voluntad, nuestro capricho. Entonces, y les hago estas preguntas. Es muy importante que estas preguntas ya los había hecho y entonces lo vamos a volver a recordar. ¿Está usted viviendo apasionadamente por Cristo? Debemos hacernos estas preguntas. Entonces, ¿está usted dispuesto a sacrificar todo por Cristo? Nosotros muchas veces decimos, sí, estoy dispuesto a sacrificar todo, pero viene una pequeña aflicción y ya nos desanimamos. Pensamos que un vaso de agua ya pensamos que estamos en el mar, eh, en medio del mar, ahogándonos. Y era solamente un vaso de agua. Habíamos pasado un problema económico, entonces ya una enfermedad, una pequeña enfermedad, y ya dejamos de confiar en Dios. Y Él nos dijo en su palabra, confía en mí, yo he vencido al mundo. Pero nosotros, una pequeña aflicción y pensamos que ya viene una tormenta muy grande. Entonces, debemos nosotros hacernos estas preguntas. Entonces, ¿está usted dispuesto a sacrificar todo por Cristo? Y la siguiente es, ¿está usted dispuesto a entregar absolutamente todo por Cristo? Entonces, ¿está usted dispuesto a sufrir todo por Cristo? Porque imagínense, Pablo decía en Gálatas 2:20, anótenlo, que yo lo leo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vemos que Pablo decía, bueno, yo voy a dejar de vivir para mí y voy a vivir para Cristo. Entonces, le voy a dar este ejemplo. Yo les pregunto, si ustedes, por ejemplo, vienen y encuentran un muerto, entonces le derraman agua fría, le patean, le hacen de todo, le pellizcan, ese muerto, ¿qué le va a decir? Le respondería, déjenme seguir así tranquilo. No, no le va a responder nada. Ese muerto ya no va a responder absolutamente nada. Y es así como nosotros debemos estar. Entonces, no vivir más para nosotros, entonces vivir absolutamente para Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos, ya no vivo yo,
Entonces, más Cristo vive en mí. Entonces, y lo que ahora vivo en la carne, entonces lo vivo para el Hijo de Dios. Entonces, si nosotros decimos este versículo, entonces tenemos que saber que si estamos enfermos, entonces no podemos nosotros estar quejándonos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pasamos una pequeña necesidad y decimos, Señor, ¿por qué me haces pasar esto si yo soy tu hijo? Dame, Señor, esto, dame esto. Entonces siempre estamos pidiendo y siempre estamos quejándonos de todo. Entonces, si nosotros decimos que ya no vivimos para nosotros y vivimos para Cristo, entonces esto es lo que debemos llevar en cuenta. Entonces, ¿y qué les parece hasta aquí? Abrimos un tiempo para comentar si le está haciendo de bendiciones este tiempo. Amén. Amén. Es fuerte. Es fuerte, ¿verdad? Que cuando uno, como uno usa esa palabra aquí, como dice en Gálatas, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es fuerte porque en realidad muchos no están dispuestos. Sí lo dicen de boca, pero no se hace, no está dispuesto a vivir, a sufrir por Cristo. Entonces, claro, sí, vamos a las congregaciones, hacemos el trabajo que tenemos que hacer, pero no tenemos en sí un sacrificio, en sí nos sacrificamos para Cristo. A veces como, como estos días pasados, estaban invitando para un evangelismo y dice uno, ay no, es que está haciendo mucho sol. Y yo le dije, ajá, y en aquellos tiempos Jesucristo en ese desierto decía que los discípulos que estaban alrededor, ay, hay mucho sol, ay, va a llover, no decían nada porque ellos se sacrificaban por la causa de Cristo. Pero en estos tiempos hay, como decirte, un evangelio online que no quieren ni salir a evangelizar porque todo es un pretexto, todo, que si llueve, que si hace sol, entonces va a evangelizar de que de noche, que no haga sol, que esté la gente durmiendo ya. Entonces, le digo que es interesante ver esta clase, importante porque ahí textualmente la palabra, sí, la palabra es bendita y la palabra lo dice ahí, pero a veces no cumplimos con eso. ¿Ves? A Amén. veces sí lo hacemos, ¿verdad? Gracias, mi hermana Rosa, también por ese aporte y si le está haciendo de bendición este curso, entonces es muy bueno también Es todo mucha esto, bendición. porque eso ayuda muchísimo también para que nosotros podamos mejorar. Entonces, no fijar su mirada Amén. en mí, sino fijar la mirada en Cristo. Entonces, es muy importante que toda la congregación, porque Amén. nosotros para eso estamos, para vivir para Cristo. Entonces, tenemos Amén. estar dispuestos Amén. todos a fijar la mirada en Cristo, porque muchas veces nosotros Amén. desviamos nuestra mirada de Cristo en los problemas, en las dificultades y también otro ejemplo es que a veces nosotros dependemos totalmente de los líderes, de los pastores, y eso no debe de ser Ujú. así. Nosotros estamos dispuestos a obedecer a la palabra de Dios, como dice, Amén. obedeced a vuestros pastores. Pero si Amén. nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, entonces ahí sí vamos a obedecer a nuestros pastores también. Entonces, Amén. pero primero es Cristo. Cristo. Entonces, Amén. ahí es cuando nosotros a veces fallamos y no lo llevamos a nuestros discípulos para que dependa única y exclusivamente de Cristo. Entonces, dejamos que dependa de nosotros. Entonces, quiero escucharlo también a Nancy. Amén. Sí, estoy de acuerdo, así como dice la hermana Rosa, que uno, a veces uno dice sí que uno está dispuesto, como, como que, como explicó la hermana Rosa, que, como la palabra, que estamos dispuestos a sufrir por la cosa de Dios, por seguir el camino de Dios. Pero entonces a veces cuando vemos también la prueba y la cosa, entonces a veces uno tiene temor y dice, no, no sigo, o uno se devuelve. Y entonces así también, como ella dijo,
A veces uno anda evangelizando y a veces la persona, a veces te dejan hasta con la palabra en la boca y todo es difícil, como quiera, es difícil, pero hay que seguir como quiera predicando la palabra. Sí es. Amén, muchas gracias también, mi hermana Nancy, qué bueno que pudo asistir en esta clase, justo entonces por mayoría de eh, que decidieron que se repita, entonces también mejoramos un poco, dimos más ejemplos, entonces es muy importante también eso que se entienda, entonces vamos a ir un poco más lento y dar mucho más ejemplo y así es mucho más rico la enseñanza. A ver, lo quiero escuchar también. A ver, no sé si nos escucha Aida. Yo lo quiero escuchar también a ella. Si le está haciendo de bendición el curso, ahí le pedimos que active su micrófono. Amén. Hola. Ahí lo escuchamos perfectamente, mi hermana Aide. Le comento mil disculpas ante todo. No sabía en realidad cómo era esto y necesitaba lo que usted me dijo, permitir el micrófono porque no podía, pero gracias a Dios ya se pudo. Pero lo importante era que yo escuchaba aunque no me escuchara. Pero sí, Entiendo. ¿Qué sí, le sí, está sí. pareciendo? ¿Está haciendo de No, bendición para su vida? para mí es de gran bendición porque en realidad yo recién estoy empezando y nunca he estado en discipulado. Entonces para mí es nuevo, pero sí, muy importante, he aprendido. Y que Dios ilumine mi mente y me dé sabiduría y entendimiento para que yo pueda entender su palabra. Amén. Entonces, aquí vamos a aprender muchísimo, así es que no se desanimen, traten de también hacer las tareas. Entonces, es muy importante también porque eso va a ser de mucha bendición también para ustedes cuando escalemos a la siguiente etapa. Entonces, eso va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Entonces, va a ser mucho más fácil comprender porque si ustedes se van saltando, es como que yo dijera, vamos a suponer que le digo, vamos a leer todos los días. Y, y eso, si lo comparamos con la comida de cada día, entonces nosotros no podemos decir, bueno, hoy voy a comer por una semana y en toda la semana no comeré nada. Entonces, es así mismo también porque nuestra comida espiritual es muy importante y hasta inclusive vemos el ejemplo con Marta y María. Entonces, Cristo había mencionado esto, que esto es muy importante. Eso es una comida muy esencial para cada creyente. Entonces, que nos alimentemos de la palabra de Dios. A ver, quiero escucharle también a ver si Venancia quiere compartirnos algo también desde Paraguay. Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta segunda entrada que hicimos ya no pude entrar a tiempo, pero sí está buenísimo eso de aprender a leer lo de Eunuco, lo que a mí me quedó muy bien. Como es el que te pregunten si entendés, porque muchas veces nosotros entendemos a nuestra manera también. Por ahí yo puedo decir, estoy entendiendo, pero en realidad había sido, estoy entendiendo a mi manera. Entonces, cuando te preguntan, el que te disipula, ¿verdad? Si estás entendiendo lo que lees y por ahí al contarle, ¿verdad? Lo que vos estás entendiendo, por ahí te dice que no es así y eso está bueno, ese acompañamiento. Muy bien. Entonces, quiero aprovechar este tiempo, quiero explicarle algo muy importante. Tenemos 3 minutos, 50 segundos. Entonces, quiero que abran su Biblia en Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13. Me avisan cuando ya lo tienen. A ver.
Rosa, ¿querés Amén. activar? Amén. Muy bien, Amén. ya lo tienen. Amén. Entonces, nosotros vemos en Segunda de Tesalonicense que justamente hay una parte donde dice, por ejemplo, antes del capítulo 13, ¿qué dice ahí arriba, en el subtítulo? Escogidos para salvación. Muy bien. Entonces, yo le quiero explicar un poquito esto, porque tenemos que entender que lo que nosotros tenemos es una traducción del original, la Biblia que tenemos. Entonces, la mayoría utilizan la Reina Valera, justamente, que esto justamente lo tradujo Casiodoro de Reina en 1569 y luego, entonces, Cipriano de Valera, él lo había revisado porque no estaba completo todavía los manuscritos, entonces, por eso, cuando ya se encontraron más, entonces él lo tuvo que, no es que él haya agregado algo, sino que encontró más manuscritos, entonces, y él lo fue ordenando para nosotros. Entonces, todos estos capítulos, todos estos versículos, por ejemplo, no están en el original. Lo hicieron grandes trabajos, hicieron estos grandes hombres que también trabajaron para el Señor. Entonces, con mucho temor lo hicieron. Entonces, vemos que ellos pusieron capítulos y versículos, pero quiero resaltar un poquito esto del subtítulo. Esto lo pone la imprenta. Entonces, muchas veces no vamos a encontrar este subtítulo. Entonces, ese subtítulo va a depender del que hace la impresión del libro. Entonces, muchas veces nosotros leemos estos subtítulos y eso condiciona nuestra mente para que entendamos la Biblia. Porque cuando nosotros vemos escogidos para salvación, pareciera ser que Dios dice, bueno, escojo a Ramón, escojo a Venancia, pero no lo escojo a Rosa. Por más de que Rosa creyó, entonces yo digo, no, Rosa, vos no fuiste escogida. Pero eso no dice la palabra de Dios, porque Dios dice de tal manera amó Dios al mundo entero, o sea, a todos. Si dice mundo, es todo. O sea, no murió por algunos, murió por todos. Entonces, esto justamente va a condicionar nuestra mente y es por eso que muchos entienden mal la escritura, porque nosotros vemos justamente que si nosotros leemos bien, entonces vamos a ver lo siguiente. O sea, esto se va a cortar y vamos a ingresar de vuelta. Se corta, ingresan de vuelta todos los que estén interesados que les